visión, tu mirada, tu perspectiva de este escenario político que vive el país. ¿Pensabas tú que después del triunfo de Pedro Castillo se iba a vivir este escenario tan complicado política y económicamente? Yo creo que desde el inicio de la campaña el escenario se estaba complicando porque esa es una tendencia en el mundo, Huachi. Se ha instalado un discurso totalmente retrógrado, anacrónico y sobre todo violentista en el mundo. Ahí tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro acá en Brasil, cuya propuesta y cuyos contenidos son el desconocimiento total de los derechos sociales básicos de la población, de los trabajadores, y la justificación de la corrupción y de los mecanismos privilegiados que tienen los monopolios para llevarse toda la renta de los países. En segundo lugar, entramos a una pandemia y la pandemia ha obligado, en primer lugar, ha puesto al desnudo los límites, las carencias del modelo. Más que un hecho político, la pandemia ha desenmascarado los límites, las tragedias y las corruptelas que han tenido los diversos estados y gobiernos. Frente a la crisis que eso ha originado, los grupos de poder tienen una propuesta concreta, que es el debate: qué hacer con los dineros, tanto nacionales e internacionales, que tiene el país. Lo que está haciendo el Congreso en el Perú ahorita es la pataleta no solo de una derrota política, sino que está reclamando de manera airada y violenta que los recursos que tiene el Estado peruano se vayan mayoritariamente y favorezcan a estos grupos corruptos y monopólicos. Mira, el señor Vizcarra, con la famosa reactivación económica, le ha entregado miles de millones de soles de la Reserva Nacional e Internacional del Perú a las grandes empresas. Y sus partidos no le han perdonado, igual lo han sacado. Entonces, estas elecciones significaban esa tendencia. El gran problema es que Castillo, Perú Libre, no estaban preparados para una confrontación de esta magnitud y lógicamente no tenían programa de gobierno, no tenían un equipo sólido y ni siquiera tenían confianza entre ellos. Por eso es que Bellido y Cerrón terminan rompiendo con el presidente Castillo y estamos en una incertidumbre, lo que en la sociología le llaman un empate catastrófico. Claro, Jesús, pero estoy sereno en eso, Washington. La vacancia es, como decimos los cusqueños, un mistimanchachi. Es decir, sacan el argumento de la vacancia para inutilizar, para frenar, para soterrar cualquier acción de reforma que pueda provenir del Estado. Y lamentablemente, como el señor Castillo y su equipo, que recién está empezando a trabajar, no tienen nortes claros, se han dejado arrinconar, y por eso es que hasta el día de hoy no hay grandes reformas ni grandes avances. Ahora, ¿cuál es el verdadero, digamos, argumento de la derecha? ¿Es el tema ideológico o es el tema económico, básicamente? Es el tema económico. Lo que en el fondo están queriendo y está pasando en distintos países del mundo, Washington, es qué hacer con la reserva que tiene el Perú. En los últimos años el Perú ha acumulado una reserva importante. Entonces, ese dinero se usa para la reactivación de la collera del monopolio, o ese dinero se usa en programas sociales de reactivación para la población. Ese es el tema de fondo. Y por eso es que, por ejemplo, pegan el grito en el cielo, como Frank, que ha anunciado que va a hacer algunas reformas en el tema tributario, claro, para terminar con la ilusión, con la evasión
tributaria para elevar el aporte tributario de las grandes empresas mineras que se están llevando mucho dinero porque ha subido el precio de los minerales, han generado todo este clima de incertidumbre y de casi de desgobierno como el que están tratando de hacer con Castillo. Por eso, lo que ha hecho Chirinos ahora de presentar ese proyecto de vacancia es para hacer asustar. Y justo, mira, coincidentemente, Washington presentan el tema de la vacancia, ahora que está empezando a discutirse el tema del presupuesto de la República, y luego tiene que entrar a discutirse si el Congreso le va a dar facultades para la legislación en los temas tributarios, en los temas de inversión pública, etc. Pero no es coincidencia, entonces, detrás del discurso paramaya, matón, que hay sobre la vacancia, lo que se esconde es puro interés económico. Ahora, claro, yo particularmente, digamos, no es justificable, digamos, toda esta campaña brutal de desinformación en los medios de comunicación, la CONFIED y todos los grupos vinculados a los grandes monopolios, de mentir en el caso, por ejemplo, del cierre de las 4 minas, que no es un cierre que se le ocurrió a Castillo, sino viene de un cronograma inicial que presentan las empresas. Y muchas otras mentiras que se van dando, que ayer Mesías Guevara decía, pues es brutal la mentira, la desinformación que van dando, porque ahora ya no hay comunismo, ya no hay Venezuela, ya no hay Cuba, ¿no es cierto? Sino ahora es básicamente el temor a un debate constitucional, porque acaban de abordar un tema y posiblemente se presente un proyecto para cerrarle el paso a la sociedad civil y participar en un referéndum donde se le pregunte si esté de acuerdo o no con el cambio parcial o total de la Constitución. O sea, eso es cerrarle el paso a la opinión de la sociedad civil. Pero Washington, mira, ¿quién es el que está pateando los contenidos incluso de esta misma Constitución? ¿Quién es la que está modificando de acuerdo a su gana? ¿Quién es el que está desconociendo las reformas que se aprobaron en el referéndum? Los partidos de la ultraderecha. Es decir, ni siquiera es la izquierda la que está alterando la Constitución. Quien está alterando de manera ignominiosa ahora con todo tipo de maniobras y de recursos, es decir, es la propia ultraderecha que quiere volver esta Constitución más derechista y más autoritaria de lo que ya es. En consecuencia, su estrategia equivocada de la derecha lo que va a llevar es a 2 cosas. En la población hay un hastío, un rechazo al Congreso de la República, y tú has visto que hay varios políticos y varias organizaciones sociales que han empezado a hablar del cierre del Congreso, porque eso es lo que están ganándose como respuesta frente a todo el conjunto de fechorías y de modificaciones que están haciendo a través del golpe parlamentario. Es muy lamentable eso, sí, pero está habiendo respuesta. Claro que en sí. Eso también hay que recoger, ¿no?, la respuesta de los trabajadores y del movimiento social, que por ejemplo ha obligado a la señora Alba, que había presentado 6 proyectos de ley antilaboral, que era un paquetazo antilaboral. La señora ha tenido que retirar esos proyectos porque salieron los trabajadores a la calle en todo el país y se estaba generando un conflicto. Han tenido que retirar. No es que han aceptado ya las cosas, sino han retirado para mejores tiempos probablemente. Sí, muy bien. Igual en el caso del Cusco, los gremios más importantes han señalado que no van a aceptar una sesión descentralizada en el Cusco de un Congreso golpista y de un Congreso corrupto. Muy bien. Esos son hechos políticos que están marcando el país. Sí, Jesús, vamos a seguir abordando estos temas. Creo que la sociedad tiene que tomar un conjunto de iniciativas, porque si se duerme, si mira desde el balcón el conflicto entre la ultraderecha y el señor Castillo, nos va a llevar a la derrota. Y por eso para mí, Washington, es una cobardía política la conducta de Perú Libre. Perú Libre
llevó al señor Castillo a la presidencia y porque no le da las cosas que pedía de controlar totalmente el Ejecutivo, se retira. Ahora vota con la ultraderecha. Esos son actos de cobardía política que la población no debe dejar de olvidar y debe señalar de manera categórica. Muy bien. Nosotros no somos partidarios del señor Castillo, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando vemos que los monopolios corruptos y autoritarios pretenden dar un golpe. Muy bien.